Bueno, muchachos, entonces hay dos tipos de cielos rasos. Uno es el que esconde la estructura y el otro el que tiene la estructura expuesta. En el caso de los que esconden la estructura, eh, en ese caso tenemos varios materiales para hacerlo. Entonces aquí nos hablan de los materiales con los que se hacen los techos que esconden la estructura. O sea, los techos que son, los cielos rasos que son completamente lisos. Está el plaster of Paris, está el gypsum y está la madera. El plaster of Paris también se conoce como POP, POP. Es el estuco que nosotros conocemos, los estucos. El gypsum es el yeso, ¿sí? El gypsum es el yeso, es el material que se consigue como yeso, es el sulfato de calcio. Y wooden es madera, ¿de acuerdo? Eh, Mientras que los techos que exponen la estructura se pueden hacer de cualquier tipo de fibra, se pueden hacer de cuero o de algún textil, se pueden hacer de vidrio y se pueden hacer de metal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo, cómo se hace eso. Bueno, aquí están hablando del POP o Plaster of Paris, que es estucos. Los estucos se utilizaban antiguamente mucho para hacer los techos, ¿sí? Los famosos estucos venecianos. Hay una diferencia entre el estuco y el yeso. El estuco es preparado a partir del yeso. El yeso es el material natural como se encuentra en la naturaleza, es el sulfato de calcio hidratado. eh, y el POP, el estuco, es el sulfato de calcio, pero ya tiene un proceso. O sea, a partir del yeso, se toma el yeso, se calcina, se pulveriza, se le agregan otros materiales y se obtiene el POP. Bueno, no vamos a detenernos mucho en la diferencia de esos dos, vamos a hablar del método de fijación. ¿Sí? Para a ver, ¿cómo se hace? Uno no hace un elemento completo de estuco. Usted lo que hace son paneles, hace paneles de estuco. Entonces, antiguamente lo que se hacía, digo antiguamente porque hoy casi no se utiliza, hoy lo que más se utiliza es el yeso en forma de drywall, ¿sí? El yeso en forma de drywall es el panel emparedado de yeso, emparedado en dos láminas de cartón, ¿sí? Eso es lo que más se utiliza y se conoce como lámina de drywall. Pero antiguamente se utilizaban los estucos. Entonces usted sobre un molde de madera hacía el estuco o estucaba, le podía dar una moldura a eso, le podía dar cierto diseño y usted iba y colocando los paneles sobre el techo. Panel tras panel iba usted configurando su techo y luego rezanaba. Entonces aquí nos muestran el método de fijación, que es por medio de unos largueros o unas vigas que también están sujetas al techo con unos elementos que aquí se observan. Entonces tenemos las vigas, pero esas vigas tienen unos elementos de fijación que van sujetos al techo y después de que se colocan esos elementos, se le colocan los elementos transversales. Entonces hay vigas en un sentido y elementos transversales en el otro. Aquí se observa que debajo está la viga y luego viene el perfil omega, que es el perfil al cual se va a sujetar el panel que finalmente conforma el cielo raso. ¿Sí? Eh, bueno, entonces tenemos, bueno, primero se fija el elemento perimetral, luego las vigas, luego los elementos transversales y finalmente se fija al techo el elemento el panel que va a cubrir el techo
y luego, después de eso, se enmasillan las uniones, ¿sí? En esa enmasilla de las uniones es muy importante utilizar una malla o utilizar una cinta para esa enmasilla. De lo contrario, la, la unión se rompe y se fractura y aparece una grieta si no colocamos la cinta o la malla. Aquí nos hablan de las ventajas y las desventajas de... Y aquí ya nos hablan del POP y aquí ya nos hablan del gypsum, o sea, el yeso, los tableros de yeso. Los tableros de yeso son lo que conocemos nosotros como drywall, ¿sí? Entonces el drywall tiene o uno le puede dar una forma de acabado en los bordes para hacer como las uniones de una manera más suave. Aquí nos muestran cómo se instala, es muy fácil de instalar. Eh, Se instala prácticamente de la misma manera que se instala el POP, la misma manera que acabamos de ver, pero pues las láminas de yeso son más grandes. Las láminas de drywall son de 2,44 por 1,21. Se necesita por lo menos dos personas para poderlas instalar. Dos o tres, dos que sostengan y uno que atornille, ¿sí? Hay algunas ventajas, es resistente al fuego. Bueno, hay un drywall que es resistente al fuego, es el del color rosado. Te da media hora o una hora de protección contra el fuego. Eh, y hay otros drywall que son resistentes al agua, que es el de color verde. Aquí vemos cómo lo están instalando. La instalación se hace así, manual. Mire, se necesitan 3 personas mínimo o 2 personas. Con 2 personas yo he visto que lo instalan. Eh, lo ideal es tener 3 personas. La estructura no necesariamente siempre es metálica, puede ser estructura de madera, ¿sí? Y la lámina se sostiene y se clava a la estructura mediante tornillos, unos tornillos que se denominan tornillos de drywall. El tornillo deja ver la cabeza, el tornillo entra un poco en la lámina de drywall y luego se resana con masilla y el tornillo queda imperceptible. Bueno, aquí hay ciertas características de las láminas de drywall. Eh, Dice que se pueden aplicar directamente a la mampostería sin necesidad de perfiles, pero que la superficie debe estar muy, muy lisa, muy suave, muy bien aplomada y libre de irregularidades. Bueno, vamos a ver ventajas, la comparación entre los estucos y la lámina de drywall. En realidad no me interesa mucho ese tema, me interesa más, porque ese tema ya se ha hablado bastante, me interesa más que vean esto. Esto es un techo de madera, entonces miren ese acabado, es un acabado interesante, pero es lo que se conoce como un suspended ceiling, o sea, un techo suspendido. El techo está colgando del techo original. Si ven que por debajo hay cables y tubería, entonces está cumpliendo su función estética y está permitiendo pasar cables por debajo. Sin embargo, el acabado es muy diferente. Esto es un techo que también se hace mediante una estructura. La estructura se suspende del techo mediante cables, mediante elementos de soporte y luego se colocan los paneles de madera. Generalmente vienen los paneles ya hechos, no hay que colocar elemento por elemento, sino vienen los paneles ya, digamos, armados y uno coloca los paneles. Hay otro tipo de, de techo de madera que se hace con paneles de madera, o sea, no son elementos largos y esbeltos de madera, sino son paneles y el techo queda completamente oculto. ¿Sí? Esa es otra manera, otro tipo de cielo raso. Eh, Para ese tipo de cielo raso se utiliza generalmente estructura de madera, pues como uno está trabajando con madera, se dejan barras cada 40 o 60 centímetros, dependiendo de la madera y dependiendo del ancho del listón, en
en la parte de arriba del cielo raso, aquí, esto que estamos viendo aquí, ahí están colocando un elemento de aislamiento. Puede ser una espuma de poliuretano, puede ser fibra de vidrio, puede ser frescasa, pueden ser muchos materiales. Cualquier material que sea aislante va ahí y después se coloca el panel de madera y se resana con el resane para madera. No es el mismo resane para yeso. El resane para madera se hace a partir de el corte de la madera, el residuo, el acerrín, bien pulido, bien molido. Se le echa una masilla y él se convierte en material de resane. ¿Sí? Cuando él seca, queda con el mismo color de la madera y es casi imperceptible. Y finalmente se coloca una moldura en el borde para tapar o para hacer la transición entre el muro y el techo. Algunas veces esto nos permite tapar el perfil que está sosteniendo los paneles. Entonces queda estéticamente muy bien. ¿Sí? Otros tipos, otros tipos de cielo raso incluyen cielos rasos con vidrio. ¿Sí? Ahí están las ventajas y las desventajas. Eh, y los métodos de fijación pues son muy similares. Todos los métodos de fijación son muy similares. Tienen una retícula, ¿cómo se llama eso? Una estructura en madera reticular y luego se coloca el vidrio. Hay de este tipo eh, sobre marcos de aluminio en donde se ve la estructura del aluminio. Generalmente este se puede hacer con vidrio o se puede hacer con acrílico. El acrílico funciona muy bien. Em, Esto de aquí arriba, para mí eso no es un falso techo, eso es un techo. O sea, ahí no hay nada de falso techo. Pero bueno, es válido. Y miren este es bastante irregular. Es una superficie ondulada. Techos como este se utilizan para mejoramiento acústico, para que las ondas choquen y reboten. eh, o por cuestiones de diseño, meramente cuestiones de diseño. ¿Sí? Muy bien, muchachos, dejemos ahí.